Sí. No sé, Anoche tuvimos una conversación interesante en el programa del Gato en C5N. Te vi, sí. Con Nora Beiras. Nora decía, la directora de Página 12. Nora decía que le produce cierta desazón que sea la derecha, en este caso Carlos Pañi, la que legitime las denuncias sobre la persecución judicial. Y yo le dije, me parece que no es así. Me parece que no es que Pañi legitime, sino que él no le queda otro remedio que reconocer eso, porque si no, el que queda deslegitimado es él. Y porque estuvimos 4 años y tiene que tomar distancia, claro. Tiene que tomar distancia de la nación. Porque justamente ha habido un cambio en la conciencia social que no se debe a la derecha, sino a medios como los nuestros. Bueno, me parece que hay a veces una discusión interesante. Hay a veces un menosprecio de lo propio que hacemos nosotros y esperar a que lo diga Pagni, cosa que nosotros decimos hace 4 años. A mí me ha dicho gente cercana a Lula, que están ahí al lado de él, y si nosotros hubiéramos tenido esa prensa, Lula no hubiera caído del 87% de imagen positiva al 20 y pico que llegó en un momento antes de empezar esa caravana, porque no teníamos nadie que desmontara las operaciones, ¿no? Entonces hubo un rol muy importante que se sigue cumpliendo. Sí, a mí no lo había pensado, sinceramente, pero cuando te lo escuché, dije, claro, es una aceptación de Pagni para salvarse. Listo, ya está. Ahora que lo conoce tanta cantidad de gente. Como fue la de Julio Blanc cuando dijo hicimos un periodismo de guerra. Sí. Y además sobre lo de Pagni hay un detalle. Porque en general, cuando hablamos de Lofer, nosotros hablamos de Milagro Sala, hablamos de Amado Vudú, hablamos incluso de Luis de Lía, pero hay casos que... A ver, Ricardo Jaime empezó a ser juzgado y fue condenado durante el propio gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Nadie levantaba la bandera del Lofe por Ricardo Jaime o por Julio, o por López, por los bolsos de López. Y lo que reconoció Pañi es que incluso en esos casos, donde probablemente hay un delito preexistente, o en el caso de Jaime está comprobado que lo hay, en el caso de López también hubo lofer. Porque más allá del delito, si a una persona que es culpable no se lo juzga con todas las garantías que corresponden, también hay lofer, digamos. No, entonces, ahora quieren instalar que no puede ser que hubiera lofer porque estaba Cristina en el poder. Bueno, le pasó a Dilma. O sea, primero es el lofer y después termina cayendo un gobierno o perdiendo una elección con mequetrefe como Macri, que no debería haberla perdido. El lofer siempre es anterior. Siempre se da antes de sacarte del poder. Así lo sacaron a Zelaya, lo sacaron a Lugo, lo intentaron sacar a Correa, a Chávez. Siempre es anterior. Ahora se dice eso. Los medios dicen, ¿cómo? Si eso fue en época de Cristina. Sí, claro que el lofer empezó en época. El lofer no empezó con Trump, empezó con Obama. Ahora dicen que el lofer contra Macri. Esa es buenísima. Es buena. Ayer en el programa que les contaba también yo decía, bueno, miren, pero las cosas cambiaron mucho. Si no hubieran cambiado, si esa gente tuviera credibilidad, estaría Macri en la presidencia. Y no está Macri. Eso porque hay una conciencia social. Porque el conocimiento de los hechos se ha ido imponiendo a pesar del poder de esos medios que tergiversan y silencian a Piacere. A pesar de Pagni. Y sí. No. O sea, sin necesidad de Pagni, de que él lo reconociera. No, sí, por supuesto. Eso digo. No, pero me parece que es necesario decir que Pañi siempre fue crítico de las prisiones preventivas como se estaban usando. No es que lo descubrió hoy. En su momento él lo criticó. Mientras el resto del diario lo apoyaba, él lo criticó. Eso debe ser dicho porque... Sí. Digo, ideológicamente yo no tengo nada que ver con Pañi, pero... Yo también siempre repito, y ayer lo volví a contar otra vez, y siempre me siento medio solo, pero que Pañi tiene una causa abierta por encubrimiento de espionaje agravado. Así por es. El robo de mails a Cristina, a Alberto, a Timerman, al Güello, a un montón de funcionarios. Causa que está en la Corte Suprema hoy. No está cerrada. Y ayer nos acordábamos de un momento tremendo de la televisión. La intentó cerrar... la ex esposa de Nisman, la jueza de San Isidro, con un argumento increíble. Ella llevó la causa durante, 8 años. Y declaró todo nulo
por un hecho que está en la foja 1, Sí, que ella tiene de hace 8 años. sí. Pero bueno, la causa Que sí. es quien hizo la denuncia. Ese fue el motivo por el cual declaró nulas las actuaciones. Es un escándalo. Sí. Pero por eso digo... Eso es para juicio político, y sin ninguna duda. Mm. ¿Cómo después de tener 8 años una causa, descubrís que en la foja 1 hay un hecho que invalida todo lo posterior? Así es. Lo preso a Ricardo Jaime, y así terminó Jaime preso. Y la presión de la opinión pública y de la prensa para que hubiera algún castigo respecto de la impunidad del kirchnerismo es lo que hizo que, contrafóbicamente, sobreactuaran los jueces las prisiones preventivas que ahora vemos en muchos casos como aberrantes. Yo no sé si le prestaron atención, creo que no les dije exactamente, van a escuchar algo muy impresionante. Van a escuchar a la principal pluma del diario La Nación, uno de los 2 medios comerciales más importantes de la Argentina, decir de forma totalmente obscena y promiscua cómo funciona el poder real y cuál es la justicia mediática y cuál es la justicia que funciona dentro del Poder Judicial. Escúchenlo de vuelta en esta clave. Miren qué es lo que pesa más, si la justicia mediática o el Poder Judicial. ¿Por qué los jueces de Comodoro Pi empezaron a hacer un uso compulsivo, indiscriminado y probablemente violatorio de determinadas garantías de la prisión preventiva? Porque el diario La Nación un domingo estuvo por publicar la foto de todos los jueces federales de Comodoro Pi diciendo estos también son responsables de la impunidad del kirchnerismo. Y varios jueces dijeron tenemos que desplazar esa tapa con otra noticia, metámoslo preso a Ricardo Jaime, y así terminó Jaime preso. Y la presión de la opinión pública y de la prensa para que hubiera algún castigo respecto de la impunidad del kirchnerismo es lo que hizo que, contrafóbicamente, sobreactuaran los jueces las prisiones preventivas que ahora vemos en muchos casos como aberrantes. Carlos Pañi, ¿sí? En La Nación, 2 cosas sobre esto. Teóricamente, según Pagni, porque ahora habrá que ver si eso se puede comprobar, La Nación iba a publicar en tapa un domingo a todos los jueces de Comodoro Pi diciendo que ellos eran los responsables de la impunidad del kirchnerismo. Por lo tanto, iban ellos a ejercer justicia mediática, no solo sobre los exfuncionarios del kirchnerismo que ellos consideran culpables, sino que encima iban a decir que los jueces también eran culpables por no decir que eran culpables los que ellos decían que eran culpables. Así funciona, ¿sí? Tiene mucho más poder la justicia mediática que demoniza y que te dice tal persona es corrupta, pese a que no existan pruebas o a que la justicia determine lo contrario, o como en el caso que ya hemos mostrado, una persona como Amado Vudú termine condenada por el testimonio de una persona como Alejandro Banderuela, a la cual le pusieron un hotel a cambio de su testimonio. No, iban a publicar una nota diciendo que todos los jueces no hacían lo que ellos querían que hicieran. Entonces ahí los jueces, según Pañi, reaccionaron y empezaron a meter presos kirchneristas. Esto es claramente una simplificación, no funciona de esa forma. Los jueces tienen otro tipo de vínculos, otro tipo de relaciones y otro tipo de presiones. Lo que sí muestra esto es, una vez más, ¿sí?, cómo mira Carlos Pañi la realidad, cómo piensa y cómo ha operado en esa realidad. Y yo quiero volver a insistir con algo. Carlos Pañi, que tiene un programa en La Nación Más y que escribe asiduamente en el diario La Nación y que es una persona teóricamente respetada, tiene una causa abierta por encubrimiento de espionaje agravado, por el robo de mails a funcionarios públicos, y esa causa está abierta pese a que la jueza Sandra Arroyo Salgado, que fue la que inició la causa, que los procesó, que el procesamiento fue confirmado por la Cámara Federal de San Martín, o sea que tiene el doble conforme para los procesamientos, quiso en algún momento cerrarle y le dijo a los medios que la había cerrado. Eso es falso. Y es tan falso que ustedes pueden ingresar al sistema de consultas públicas del Poder Judicial, poner la causa 2253 del año 2012, Jurisdicción Justicia Federal de San Martín, y hagan ustedes mismos la prueba, eso es público, y van a encontrar
la carátula que dice querellante Héctor Timerman, Carlos Pagni y otros sobre legajo de casación. Esa causa está abierta y está en la Corte Suprema. Ahora, ¿de qué se trata la causa? Bueno, la causa era una banda que se dedicaba a robar mails y a pasárselo a un grupo de periodistas, ¿sí? Entre esos periodistas estaba Carlos Pagni. ¿A quién le robaban los mails? Escuchen, a Cristina, que en ese momento era senadora y luego fue presidenta, a Scioli, que en ese momento era vicepresidente, a Alberto Fernández, que en ese momento era jefe de gabinete, a Nilda Garré, que era ministra de Defensa, a Jorge Tayana, que era el canciller, a Héctor Timerman, que en ese momento estaba como cónsul en Estados Unidos, a Jorge Argüello, que es el actual embajador en Estados Unidos, a Fabián Gutiérrez y José Isidro Bounini, que eran secretarios de Kirchner, y toda una larga lista de funcionarios, ¿sí? O sea, se choreaban los mails de los funcionarios y se los daban a periodistas. El Tata Joffre fue el jefe de la CIDE durante el menemismo, ¿sí? Entre otras cosas, también se robó un montón de archivos de la CIDE y ahora publica libros con esos archivos de inteligencia. El jefe de la banda era el Tata Joffre, tenía 2 personas que eran las que hacían el robo de mails y después un grupo de periodistas a los cuales se los daba. ¿Quieren saber cómo se los daba? Se choreaba los mails y después creaban una casilla de mail, ¿sí? En el caso de la que compartían con Pagni era ronaldosantos10@yahoo.com.br, brr de Brasil, ¿sí? Bien. Se robaba la información, la dejaba en la carpeta papelera de ese mail, le avisaba a Pagni, che, ¿tenés algo ahí? Pagni entraba, miraba, ¿y por qué lo ponía en la carpeta papelera? Porque se borra automáticamente a los 30 días por si se olvidaban de borrarlo. Ese era el mecanismo, ¿sí? En la causa judicial constan conversaciones entre Carlos Pagni y el Tata Joffre, donde, por ejemplo, en una de las conversaciones que está en el cassette número 22, local 2092, lado A, vuelta 0746 a 0761, por si quieren precisiones, Pagni le dice, lo último es nena, ¿o pusiste algo más? Le pregunta, y Joffre le confirma que puso algo más. Después hay otra charla, entre ellos un diálogo escrito, donde Joffre le dice, ¿necesitas algo especial? Le dice el ex jefe de la CIDE que se choreaba los mails a Pagni, y Pagni le contesta, si tenés algo que te resultaría agradable leer, dale, estoy con las versiones alrededor de las valijas. Este tipo de conversaciones constan en la causa judicial, las estoy leyendo textual del expediente, ¿sí? Y hablan de una publicación de Pagni de la agenda presidencial en una nota del 12 de diciembre del año 2007 en el diario La Nación. Todo eso está judicializado. Y está la impunidad que tienen Joffre y Pagni, que el 26 de junio del 2018, en pleno macrismo, en el mismo programa que empezó ayer de Pagni, adivinen quién fue el invitado al piso. No. ¿Quién? Fue el Tata Joffre. O sea, en La Nación Más hicieron un programa con Pagni que seguía con esa causa abierta, y con Tata Joffre de invitado, presentado como periodista y no como el jefe de la CIDE, que era el que le daba la información que le robaban a Cristina, a Alberto, a Timerman, a Tayana, a Argüello, a Nilda Garré y a otra cantidad de funcionarios. Ustedes imagínense si a otro periodista prestigioso, imagínense si a Horacio Berbisky lo agarran charlando con un ex jefe de la CIDE que le roba mails a funcionarios del macrismo, y Berbisky se los pide y después publica notas con esa información. Y lo agarran. Primero que no pasó eso. Pero imagínense, se tendría que ir a vivir a Madagascar y ponerse un kiosco con un nombre falso. No podés seguir ejerciendo la profesión después de haber hecho esas cosas. Bueno, ayer empezó su programa de nuevo. Dijo esta cuestión de que los jueces empezaron a detener personas porque si no la justicia mediática iba a acusar también a los jueces, pero bueno, la impunidad de llamarse Carlos Pagni. Todo lo que llevamos encima es un mundo mejor.